en los pacientes alcohólicos. Ayer también pudimos ver, por ejemplo, que dentro de las patologías hepáticas se podían clasificar de diferentes formas, ¿no? En patologías hepáticas alcohólicas y no alcohólicas, en infecciosas y no infecciosas, en agudas o crónicas, dependiendo de cómo sería el tiempo de evolución. Y también pudimos mencionar un poco la cercanía anatómica que hay entre el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, y cómo muchas veces las patologías del páncreas o igual de hígado pueden, como decir, afectar a uno u otro órgano, ¿no? Recordemos la vía biliar, que es todo ese conjunto de túbulos, de conductos a través de donde se drena la bilis, que confluyen en lo que son los conductos hepáticos, un derecho y un izquierdo, que al mismo tiempo se unen, confluyen formando un conducto hepático común, y ese conducto hepático común se une, por ejemplo, con el conducto que viene de la vesícula y forman el conducto que se llama colédoco, que va a desembocar a nivel de la ampolla de Vater, aquel orificio que tiene el llamado esfínter de Oddi, y que en ese orificio también drena el conducto pancreático, a través del cual se expulsan lo que son las enzimas digestivas producidas por el páncreas exócrino, como ser la amilasa, la lipasa, las proteasas, ¿no? Y todas las enzimas, y un sinnúmero de enzimas que intervienen en la digestión. Hablamos un poquito de lo que era el hígado graso y su evolución hasta lo que es la cirrosis, ¿no? El papel del alcoholismo en la producción de hígado graso y de cirrosis también, pero que también habían otros factores asociados a la producción de hígado graso y cirrosis, como ser el sobrepeso, la obesidad, el sobrepeso, ¿no? E incluso ayer yo no lo mencioné, pero la desnutrición severa también puede producir hígado graso. Entonces, claro, en el entorno nuestro es muy frecuente la patología de hígado también por problema alcohólico, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar pues mencionando un poquito de todo cómo se afecta el estado nutricional del paciente alcohólico. Ayer aquí nos quedamos. Recordemos que en estos pacientes pues el alcohol llega a sustituir la ingesta de alimentos, aunque mencionamos que al inicio o cuando no se ha desarrollado tal vez un alcoholismo que llegue a alterar tanto el funcionamiento social del paciente, también favorece la obesidad y el sobrepeso por el consumo excesivo de licor, que muchas veces va acompañado de comidas. En un ratito le doy la palabra a Fabiola. Pero también el paciente alcohólico tiene alteraciones de la digestión y de la absorción, porque el alcohol en sí, recuerden, cuando ya está dañado el hígado, empieza a haber también alteración o disminución de la producción de bilis, y eso también nos va a entorpecer la digestión y la absorción. El alcohol también afecta la mucosa intestinal, y recuerden que en la mucosa intestinal también hay enzimas digestivas. Por otro lado, el alcohol también puede inflamar el páncreas y producir pancreatitis, ya sea aguda o crónica, vamos a ver más adelante. Esto va a llevar a que no hay una buena absorción de aminoácidos, no hay síntesis de proteínas, porque la síntesis de proteínas también ocurre en el hígado, y si el hígado está dañado, pues ya no funciona. Los triglicéridos no se pueden oxidar, aumentan los triglicéridos circulantes, y obviamente deficiencias vitamínicas y minerales asociadas a los problemas de absorción, pero también recuerden que a nivel hepático se almacenan vitaminas también liposolubles, y cuando el hígado, podríamos decir, está ya en etapa cirrótica, pierde su capacidad de almacenaje, ¿no? Fabiola, le doy la palabra. Sí, doctora, es que tenía una pregunta. En el libro de Krauss habla sobre la enfermedad del hígado graso no alcohólica y la esteatohepatitis no alcohólica. Sí. Entonces yo quisiera saber cuál es la diferencia de las dos.
Bueno, es que el hígado va a favorecer la acumulación, el licor va a favorecer la acumulación de grasa a nivel del hígado, ¿verdad? Por un efecto del famoso acetaldehído y todas aquellas vías que se producen cuando uno ingiere alcohol, ¿no? Entonces, cuando se refiere a la esteatosis no alcohólica, está refiriéndose a esas otras causas que no tienen que ver con el alcoholismo, como por ejemplo la obesidad y el sobrepeso y la obesidad. Es una esteatosis no alcohólica. En el caso de que el paciente obeso y que tiene sobrepeso, pues no consuma alcohol, ¿verdad? Pero puede haber una esteatosis de causa mixta, porque también podemos tener pacientes con sobrepeso u obesidad que simultáneamente son alcohólicos. Entonces aquí hay dos factores que suman a la esteatosis, ¿no? O al hígado graso, que recuerde que esteatosis es acumulación de grasa en el hígado. También está asociado también al consumo de algunos fármacos. Por ejemplo, cuando hay consumo excesivo de fármacos, eso puede ocurrir, ¿verdad? Hay daño hepático, ¿verdad? Y también me hablaba también de la hepatitis, me dijo, ¿verdad? Sí, la esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, cuando hay anatómicamente podemos decir que esteatosis es que se acumula grasa en el hígado, pero podríamos decir que anatómicamente, pero desde el punto de vista microscópico, ¿verdad? Pero digamos que los hepatocitos están normales, no están inflamados. Pero esteatohepatitis significa de que, además de acumular grasa, los hepatocitos se inflaman. Oye, no sé si quedó un poquito claro. Sí, más claro. Gracias, doctor. El paciente, no solo el que tiene una cirrosis o alcohólica, ¿verdad?, llega a tener estas características. También hay cirrosis de otras causas, e incluso hay cirrosis idiopáticas a veces por enfermedades autoinmunes puede llegar a haber, por ejemplo, lesión del hígado, ¿no? Una intoxicación por fármacos o por tóxicos o por envenenamiento puede llegar a lesionar severamente el hígado y hacer que el paciente llegue a quedar desarrollar una cirrosis. Y también, por ejemplo, las hepatitis virales, sobre todo las hepatitis tipo B o tipo C, e incluso la hepatitis A, que generalmente tiene un curso benigno, que recuerden que es la que se adquiere por contaminación de los alimentos o vía fecal oral. Ha habido uno que otro caso de hepatitis fulminantes, ¿no? O hepatitis severa, donde después de la inflamación de los hepatocitos, o sea, inflamación del hígado, llega a producirse, como dicen, prácticamente una cicatrización de todos los tejidos hepáticos. Bueno, entonces, el paciente con hepatopatía terminal llega a tener estos problemas. Creo que ayer lo vimos: hipertensión portal, ascitis, edema, hiponatremia, desnutrición, encefalopatía hepática, alteraciones del metabolismo de la glucosa, hipoabsorción de lípidos, síndrome hepatorrenal y osteopenia. Y otro montón, como dicen, de dolamas. Bueno, ayer les comenté que el sistema porta venoso es todo el que recoge sangre desde todas las paredes del tubo digestivo, sobre todo desde esófago, estómago e intestino. Y que esas venas que forman el sistema porta, llega un momento que cuando el hígado está cirrótico, encuentra resistencia para hacer que toda la sangre que se recogió por la vena porta entre al hígado, como normalmente sucede. Toda la sangre de la vena porta entra al hígado, porque aquí el hígado tiene que ver que entró a través de la vía digestiva, captar todos los nutrientes, tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando hay cirrosis, el endurecimiento, podríamos decir, del hígado hace que aumente la presión y se desarrolla lo que son las famosas varices, ¿no? Importante en las características de los pacientes, cuando ya tienen una hepatopatía avanzada, pues obviamente este es un aspecto muy general en cuanto a las características físicas.
Obviamente, si el hígado ya no funciona adecuadamente, se acumula la bilirrubina y el paciente puede desarrollar ictericia, empieza a perder pelo, sobre todo en el caso de los varones, pierden el vello de patrón masculino, porque recuerden que el hígado interfiere en la síntesis también de hormonas sexuales, y entonces el paciente masculino empieza a tener, como decir, una disminución de la cantidad de hormonas también sexuales, y eso lo hace también perder pelo de distribución masculina, ¿no? Pueden desarrollar lo que es la asterixis cuando se desarrolla la encefalopatía, que es un movimiento de las manos anormal. Pueden desarrollar ginecomastia porque aumenta el tamaño de las mamas por la misma situación de la alteración hormonal. La ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, ¿no? Las alteraciones del vello en la región púbica. Recuerden que el varón tiene una distribución del vello púbico como cuadrado, y la mujer en triángulo, pues al hombre se le altera esa distribución. Hay pérdida muscular, formación de hematomas con facilidad o sangrado digestivo, también por el tema de, no solo por las varices que pueden haber, sino que porque se pierde la capacidad de absorción o de almacenamiento también de la vitamina K, ¿verdad? Y también, por ejemplo, se produce atrofia testicular por la misma disminución de la carga de hormonas masculinas. Bueno, importante tener en cuenta en el manejo nutricional de algunas situaciones que se ven en estos pacientes. En el tema de las varices esofágicas, creo que ayer les había adelantado, ¿no?, que es muy importante manejar el tema de la consistencia de los alimentos. Entonces, cuando un paciente tiene varices esofágicas, hay que evitar los alimentos tostados, duros, rígidos o resecos que pudieran lacerar la mucosa del esófago y propiciar una alimentación blanda y con una buena hidratación. Tratar de que no se resequen las mucosas, que se mantengan bien lubricadas, ¿no? Y preferible aumentar la frecuencia de las alimentaciones y que sean en poca cantidad, ¿no? Hay que tratar de prevenir el vómito, y una forma de ayudar a prevenir el vómito es dando alimentos de forma frecuente en poca cantidad. ¿Por qué? Porque con el esfuerzo que se realiza con el vómito se puede romper también una varice. Por eso es muy importante controlar el vómito, aunque a veces es difícil en estos pacientes, sobre todo cuando están mal, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible uno tiene que también tomar medidas en el tema de la cantidad de alimentos que se le proporciona para tratar de prevenir el vómito, perdón. Y también existen casos que se puede valorar el uso de nutrición parenteral en caso de que no se vaya a recibir alimentación enteral durante 5 a 7 días, ¿no? Ustedes saben que en Kraus pues habla mucho de la nutrición parenteral en nuestro medio, aunque el paciente a veces lo ocupe, pues hay poca disponibilidad por cuestiones económicas también, ¿verdad? Sí, claro, ahí está la nutrición parenteral, pero a veces siempre, como saben, hay limitaciones por el tema económico, ¿no? Importante, para saber si un paciente tiene varices esofágicas, digamos que tendríamos que constatarlo a través de una endoscopía digestiva alta, porque a través de la endoscopía digestiva alta ustedes, el gastroenterólogo descubre las varices esofágicas. Pero ojo, muchos pacientes que tienen, por ejemplo, cirrosis, nunca se han podido hacer una endoscopía. Entonces, nosotros tenemos que partir de la posibilidad de que aunque no tengan una endoscopía, lo más seguro es que este paciente tiene varices esofágicas. Entonces, aunque no tengamos una endoscopía que nos la compruebe, tenemos que suponer y trabajar el plan como dicen, curándonos en salud. Ustedes tienen que hacerle énfasis al familiar de que estos pacientes pueden sangrar y que hacerle énfasis en las características de la alimentación para prevenir el sangrado por varices esofágicas. Un paciente con cirrosis lo más seguro es que tiene varices esofágicas, aunque no tenga usted una endoscopía. Eso es como que tenga un paciente con obesidad y le mande a hacer un ultrasonido,
para uno no es novedad de que el ultrasonido le aparezca esteatosis hepática. Sería un milagro que no tuviera esteatosis hepática un paciente con obesidad y sobre todo abdominal, ¿no? Entonces, a ver, la gente llega con la novedad. Ay, tengo hígado me hice el ultrasonido y me descubrió hígado grasa en el hígado. No, si eso es obvio. Con solo ver un paciente con obesidad mórbida, es obvio que ella tiene grasa en el hígado. Claro, uno manda a hacer el ultrasonido, ¿verdad? Porque hay que vigilar, monitorear si está disminuyendo o se mantiene, ¿no? Bueno, cuando el paciente tiene ascitis, ya tenemos que manejar lo que es la restricción del sodio a 2 gramos al día aproximadamente. También la restricción excesiva nos puede crear problemas porque estos pacientes son muy inestables. Como pueden hacer hipernatremias, pueden hacer también hiponatremias. Entonces la restricción a casi a 0 puede ser también contraproducente. La ingesta proteica adecuada, porque el problema de la ascitis también tiene que ver con la cantidad de proteínas en sangre que disminuye también por el problema hepático y entonces aumenta. Cuando el paciente tiene niveles bajos de proteína en sangre, se favorece más la aparición de ascitis. Por otro lado, vamos a ver más adelante, estos pacientes son sometidos con frecuencia a unos procedimientos que se llaman paracentesis, y el procedimiento de paracentesis involucra una pérdida agregada de proteínas. Cuando hay hiponatremia, porque puede ocurrir hiponatremia, como les decía, se limita, o sea, la disminución del sodio en plasma, se limita la ingesta de líquidos realmente, tanto con la hipo y a veces con la hiponatremia también, según la variedad del edema o de la ascitis, ¿no? Porque hay pacientes que tienen edema y ascitis severa y otros que tienen un poco, ¿verdad? Entonces hay que ahí valorar la cantidad de ingesta de líquidos, ¿no? Y también estos pacientes pueden hacer con facilidad hipoglucemia. Por esa razón, hay que hacer énfasis en que debe de tratar de que coman con frecuencia, incluso tratar de que coman por la noche y tratar siempre de que le demos carbohidratos complejos, obviamente. Recomendaciones que son válidas para todo el mundo, evitar la ingesta de carbohidratos simples, ¿verdad? Claro, a menos que en un caso agudo haya que subirle un poco rápido la glucosa, pues tal vez, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que incentivar el consumo de carbohidratos complejos. Ahora, consulto, ¿cuál es la razón de la hipoglicemia en estos pacientes? ¿Cuál es la razón? La explicación fisiológica de que estos pacientes hagan con facilidad hipoglicemia. ¿Alguien me puede explicar más o menos con sus palabras? Helen Milixa, buenas tardes. Helen Milixa. Bueno, no está Helen. Ivette Humansor. ¿Será por los...? Hola. ¿Quién habla? José. Hola, José. Lo escuchamos, José. José, ¿será por los bajos niveles de...? Perdón, fíjese que se le cortó un poquito. ¿Será por los niveles bajos de azúcar? Bueno, sí. La hipoglicemia es que hace niveles bajos. Sí, no hay problema. O sea, si tiene hipoglicemia es porque hay niveles bajos de azúcar, pero ¿cuál es la razón de que con facilidad estos pacientes hagan hipoglicemia? Son varios los factores, pero hay muchos de peso. Vamos a ver si alguien con la explicación que vimos ayer de toda la participación que tiene el hígado en el metabolismo de los carbohidratos, sobre todo. Doctora. A ver, ¿la escuchamos, Fabiola? No sé si es porque, por ejemplo, debido al alcohol, se viene a entorpecer lo que es el metabolismo de los carbohidratos, ya que el acetaldehído impide que la niacina, como está reducida, se pueda utilizar en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces eso impide que los carbohidratos se puedan metabolizar. Bueno, eso influye, pero también hay otras muchas más razones. Está bien, pero hay otras muchas más razones también. Además de esas hay otras. Vamos a ver, Iliana, vamos a ver si entre todos mencionamos varias. Iliana y luego Alejandra. Ajá. Ahí se daba lo que era la glucogenólisis, que era donde se
a partir de, el hígado funcionaba que a partir del glucógeno sintetizaba, lo pasaba a glucosa. Como no tiene una buena función, puede dar eso. Exacto, esa es otra razón, muy bien. A ver si hay otra, Alejandra y luego Perla. Creo que Alejandra, no sé quién había levantado la mano. O si no, Perla, porque tiene la mano levantada. Perla, ¿le escuchamos? Sí, buenas tardes, doctora. Por un momento Buenas se tardes. me fue la señal. Sí. No sé si lo dijeron, pero asocio que ya en una enfermedad hepática avanzada, pues pierde sus funciones el hígado, y una de ellas, no sé, afectaría en el tema de la de que se convierta el glucógeno almacenado en glucosa. Uh-huh. Entonces no se van a poder obtener esas reservas que tengamos, no se van a poder utilizar. No sé si también eso puede afectar a que se desarrolle hipoglicemia. Claro, sí. O sea, similar a lo que dijo la compañera, pero está bien, ¿verdad? Entonces son varios factores, pero ojo, no olvidar, bueno, está claro el tema del metabolismo, de la participación de la tiamina, y no olvidar que el hígado es el lugar donde se almacena el glucógeno, la reserva de azúcar nuestra, digamos, para casos de emergencia. Entonces, como el hígado, podríamos decir, está ya, un hígado cirrótico ya no sirve para almacenar nada, entonces ya no puede almacenar la misma cantidad del glucógeno que almacenaba antes. Y además de eso, si digamos también tiene un poquito de glucógeno almacenado, el hígado, como su función ya no está, ya su función está entorpecida, disminuida, también el hígado ya no va a poder convertir ese glucógeno, o sea, catabolizar la molécula de glucógeno, o sea, hacerlo, como dijo la compañera, la glucogenólisis, y para poder liberar glucosa al torrente sanguíneo. O sea, las dos situaciones, ¿verdad? El hígado ya no puede almacenar glucógeno que nos sirve de reserva, y por otro lado, ya no, si tuviera glucógeno, algo de glucógeno almacenado, ya no puede hacer esa glucogenólisis efectiva como cuando un hígado está sano. El metabolismo de la tiamina también, y también influye obviamente el hecho de que estos pacientes ya no se alimentan en buena cantidad, en una forma adecuada. Ya están, sus momentos de alimentación están muy restringidos, porque ya ellos pierden el apetito. Bueno, esos factores suman, pero no olvidar el tema del glucógeno. Y ojo, estamos viendo cirrosis, pero el paciente con enfermedad cardíaca grave también llega a hacer daño del hígado. Y en un paciente también con enfermedad, aunque no estamos viendo cardíaco, en un paciente con enfermedad cardíaca severa, que ya tiene insuficiencia cardíaca grado 4, ya tiene también alteración de del funcionamiento del hígado, porque el corazón, cuando no funciona bien, recarga el hígado. Y entonces estos pacientes también pueden hacer hipoglicemia con facilidad, para que lo tengan en cuenta también cuando tengan un paciente así. Bueno, gracias por la participación. Bueno, entonces, no olvidar que estos pacientes pueden llegar a tener hipoglicemia con facilidad. Bueno, va a haber mala absorción de grasas por muchas razones. Bueno, una de las razones es que también ya no van a producir bilis, y también, por ejemplo, van a haber trastornos de la absorción. Se ha hablado de la sustitución de triglicéridos de cadena larga por triglicéridos de cadena media, porque puede ayudar a que haya una mejor absorción. Por otro lado, además de que no hay, buena producción de bilis, se altera la absorción, se altera la digestión y la absorción. También muchas veces la ingesta de grasas está limitada en la alimentación, porque a veces estos pacientes con poquitas cantidades se llenan, y les damos a veces la cantidad de aporte de grasas viene siendo un menor al requerido, a veces por la misma restricción que ellos tienen por el tema del apetito. Bueno, hay osteopenia, obviamente, porque también se altera la absorción de calcio. Por otro lado, hay pérdida de calcio porque no hay ingesta, ¿no? Y el hígado, la sangre tiene que mantener niveles normales de calcio. Por otro lado, no hay una buena entrada de proteína y, como había dicho, de calcio en la dieta. No hay ingesta suficiente de vitamina D. De por sí la alimentación, en el caso nuestro de los hondureños, no es muy rica en vitamina D.
No digamos el de un paciente cuando ya está en estado de cirrosis, que ya no puede absorber las vitaminas liposolubles. Y por otro lado, recuerden que una parte también de la vitamina D, también está el metabolismo a través de la acción solar, ¿verdad? Pero generalmente estos pacientes ya pasan, como dicen, más enclaustrados, y todo eso influye. Y la encefalopatía hepática es otra situación muy particular que se puede dar en estos pacientes cuando ya tienen una complicación neurológica, ¿verdad? Y aquí es donde hay algo que ustedes no tienen que olvidar. La encefalopatía hepática es un síndrome que se caracteriza por alteraciones del estado de conciencia, alteraciones motoras en el paciente. También se presenta lo que se llama la asterixis, que les decía que es ese movimiento de la mano, ¿no? Y cuando se presenta la encefalopatía hepática, uno tiene que tomar ciertas medidas desde el punto de vista nutricional. Una de esas, pues, es un aporte adecuado de proteínas por kilo de peso. Sin embargo, en paciente hepático vamos a ver, como en el tema del renal, que hay controversia siempre con el tema de las proteínas. Se ha manejado de que se puede tolerar 1.5 gramos por kilo de peso. Y aquí viene a surgir un dato que es el tema de los aminoácidos de cadena ramificada y los aminoácidos aromáticos. Existen algunas teorías sobre el surgimiento de la encefalopatía hepática en las que se postula de que la alimentación con un buen equilibrio de aminoácidos de cadena ramificada ayuda a disminuir el riesgo de encefalopatía hepática. Y los aminoácidos aromáticos ayudan a producir o favorecerían la producción de encefalopatía hepática, ¿no? Resulta que todas las proteínas tienen aminoácidos de cadena ramificada y aminoácidos aromáticos, pero resulta que las proteínas de origen vegetal y la caseína, que es la proteína de los lácteos, a pesar de que tienen de ambos aminoácidos, tienen una mayor proporción de aminoácidos de cadena ramificada con respecto a los aminoácidos aromáticos. Entonces, se promueve que en estos pacientes se trabaje más con proteínas de origen vegetal y proteínas de origen lácteo por el tema de la caseína, porque estas proteínas tienen una proporción mayor de aminoácidos de cadena ramificada comparada con las proteínas, por ejemplo, de otras proteínas de origen animal como la carne o como pero ojo, no quiere decir que tengamos que restringirlas al 100%, pero sí favorecer la ingesta de este tipo de proteínas. Hay también un poco de polémica con el tema de que no, que sí, que no es cierto, que no funciona eso, pero en general se maneja dar preferencia a aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Se ha visto también que el uso de probióticos pueden ayudar a prevenir la encefalopatía o mejorar también, ¿verdad? Porque recuerdan que en el tema de la fisiología del hígado, el hígado se encarga de transformar el amoníaco en urea, y el amoníaco elevado también contribuye a que se desencadene la encefalopatía. Entonces hay probióticos que pueden ayudar a reducir la cantidad de amoníaco. Entonces, estos pacientes ya cuando están en esta etapa terminal, ya bien avanzada, casi siempre están en un estado de desnutrición de moderada a grave, y esta desnutrición los lleva a otro tipo de problemas. Tanto la desnutrición lleva como los síntomas, estos también llevan a desnutrición. Estos pacientes pasan con anorexia, con disgeusia, que es la alteración de la percepción de los sabores. Hay saciedad precoz, con cualquier cosita ya están llenos, ya no quieren comer, sobre todo cuando tienen ascitis, porque ese líquido dentro de la cavidad abdominal, digamos que hace que disminuya el volumen estomacal y el volumen intestinal. Entonces, como decir, me está apretando eso, me siento más lleno con facilidad. Con facilidad presentan náuseas, presentan vómitos con facilidad por el mismo problema hepático, y por otro lado por el montón de medicinas que consumen,
por la misma enfermedad. Bueno, ya sabemos que la digestión y la absorción está alterada. El tema de la disfunción hepática, el hígado no funciona como debe o casi no funciona nada. Se altera el transporte y el almacenamiento proteico. Aumenta el gasto energético y hay una pérdida de proteínas por la paracentesis. La paracentesis es un procedimiento al que someten con frecuencia a los pacientes que tienen ascitis severa, moderada a severa. Bueno, les crece el abdomen, ¿verdad? Como ustedes saben, porque se acumula líquido y ese líquido llega a ser tan alto en cantidad que incomoda al paciente para caminar, para que coma de forma cómoda e incluso lo incomoda tanto que le genera dificultad respiratoria, porque ese líquido ahí acumulado también levanta el diafragma. Y si el diafragma es el músculo que tiene en la base de los pulmones, entonces la persona ya no puede respirar de la misma forma. Entonces a veces tienen que hacerles un drenaje que se llama paracentesis para que disminuyan esos síntomas. Y resulta que esto no es solo una vez. Ya cuando empiezan a acumular el líquido, con facilidad vuelven a acumular a la semana, a las 2 semanas, y hay que estarles haciendo cada vez paracentesis. Y cada paracentesis, ese líquido no solo lleva líquido plasmático, lleva proteínas, entonces implica pérdida de proteínas para el paciente. De hecho, los médicos generalmente, cuando hay una gran pérdida de albúmina, sobre todo a través de las paracentesis, de hecho los médicos cuando hacen la paracentesis, fíjense que les voy a comentar algo. Yo no me acuerdo si este dibujo yo lo saqué de Krauss, el de la izquierda. ¿Ustedes saben si está en Krauss este dibujo? Este de la paracentesis. No lo miré en ese capítulo, doctora. Bueno, pues miren, yo no me acuerdo de dónde, si lo saqué de Krauss, no me acuerdo dónde saqué esta imagen. No le puse el lugar que siempre las pongo. Bueno, pero las paracentesis normalmente se hacen del lado izquierdo, he sabido yo, pero aquí está del lado derecho. Pero bueno, pero como es un dibujo, bueno, entonces la paracentesis lo que hace, ya me acordé, es que le di vuelta a la imagen cuando le estaba pegando, pero son del lado izquierdo, o sea, la paracentesis lo hacen del lado izquierdo, de este lado, introducen una aguja y extraen el líquido acítico, ¿verdad? Y nos sale una jeringa, salen 2 litros, 3 litros. No, aquí en esta fotografía aparece alguien aspirando 20 cc, esa jeringa debe ser de 20 o de 10 cc, pero no son 20 cc. A estos pacientes les sacan litros, 2 litros, 3 litros, 1 litro. Imagínense toda la cantidad de albúmina que va ahí. Bueno, entonces, por estas razones, las necesidades de energía, bueno, y también vamos a ver de proteínas, pues puede aumentar por temporadas. Estos datos, si son de Krauss, por ejemplo, se maneja de que los pacientes con hepatopatía que no tienen ascitis, más o menos tienen un requerimiento, un gasto energético en reposo, unas necesidades energéticas, que van del 120 al 140% del gasto energético en reposo. Y cuando ya tienen ascitis, las demandas energéticas de estos pacientes andan alrededor del 150 al 175% del gasto energético en reposo. Sobre todo cuando hay infección, ¿verdad? O cuando tienen alguna complicación agregada, porque estos pacientes se enferman a cada rato, agarran infecciones de cualquier tipo, ¿no? Bueno, las recomendaciones calóricas también pueden verlas ustedes acá, esas son sacadas de Krauss. 25 a 35 por kilo de peso en el caso. Ustedes lo tienen que valorar. Aquí, por ejemplo, estas son las que estaban en Krauss. Y recuerden que hay que hacer corrección del peso por el edema, porque el paciente puede pesar 70 kilos, pero resulta que hay 5 kilos, aunque ustedes no lo crean, 4 kilos, 3 kilos, a veces de puro líquido de retención. Entonces, recuerdan, creo que lo vimos en evaluación del estado nutricional, también existen formulitas de acuerdo al nivel del edema para hacer una corrección del peso de acuerdo al edema. O si tienen ascitis, ¿verdad? Bueno, ya esto ya lo sabemos. En las necesidades de carbohidratos podríamos decir que aumentan, pero al mismo tiempo el paciente casi no quiere comer. Aumentan en el sentido de que
hay más demandas calóricas, dependiendo de cómo está el caso, y por todo lo que pasa. Hay menos síntesis de glucosa porque el hígado ya no puede sintetizarla a partir del glucógeno y todo eso, ¿no? Se reduce el consumo periférico de carbohidrato, disminuye tasa de gluconeogenia. Recuerden que gluconeogenia también era cuando se obtenían glucosa a partir de otras vías que no sean los carbohidratos, ¿no? Y también, empieza, como dicen, el organismo a buscar vías alternas de energía a través de lípidos y aminoácidos, ¿no? Fíjense que, en los lípidos, en los pacientes con cirrosis aumentan las concentraciones de ácidos grasos libres, ¿no? Y también, por ejemplo, recuerden que disminuye la oxidación de los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, aunque, por otro lado, como no puede obtener azúcar, glucosa con facilidad, también usa los lípidos como sustrato energético, y esto también hace que, recuerden, hace que se favorezca la presencia, que aumente un poco los cuerpos cetónicos, ¿no? Porque tiene que buscar por otro lado, ¿no? Y también se intensifica la lipólisis porque no le queda más que buscar de dónde sacar energía, ¿no? Y en este caso, en estos pacientes, pues vean que las recomendaciones andan del 25 al 40% de calorías obtenidas a partir de los lípidos. Eso está en Kraus, ¿verdad? Las proteínas, hay una catabolia continua en el paciente con cirrosis, aumenta la degradación muscular, y por otro lado, ya mencionamos, sobre todo cuando están sometidos a paracentesis con frecuencias, hay pérdida de albúmina. Entonces, por eso los pacientes se ponen caquéticos, ¿no? Se recomienda al 0.8 gramos por kilo de peso al día en una cirrosis estable, porque van a ver ustedes que hay pacientes con cirrosis en etapas tempranas que no tienen ascitis, que no tienen edema. Entonces, quizá en esos pacientes, pues uno pueda trabajar con 0.8 a 1 gramo, ¿verdad? Pero también hay otras situaciones, cuando ya el paciente tiene complicaciones, que ustedes tienen que manejar, tratar de valorar si trabajan con 1.5 gramos, ¿verdad? A veces varían las recomendaciones dependiendo de las escuelas, ¿no? Por eso les decía yo que es uno de los temas más controvertidos, el tema del aporte de proteínas, ¿no? Vitaminas y minerales, bueno, con lo que ya todos ustedes han estudiado, yo creo que ya sabemos que estos pacientes tienen carencias nutricionales, van a necesitar suplementos en gran parte en casos graves, cuando ya tienen una etapa bien avanzada, ¿verdad? Y los pacientes tienden a tener un problema con el cobre, porque resulta que la vía de excreción del cobre, todos tenemos una pequeña cantidad de cobre en el organismo, y recuerden que los oligoelementos también recirculan en el sistema sanguíneo, se eliminan, se vuelven a reabsorber, pero el cobre tiene una particular de que la mayor parte se excreta por la bilis. Entonces, como el hígado no está trabajando, no produce bilis, hay déficit de producción biliar, entonces se puede acumular el cobre. Y entonces hay que tener cuidado con alimentos que puedan tener cobre, ¿verdad? Pero las dietas vegetarianas se supone, no es que se supone, tienen menos contenido de cobre, porque los alimentos de origen animal tienen un poco mayor de contenido de cobre. Pero recuerden también que, por otro lado, en este paciente nos conviene favorecer las proteínas de origen vegetal y la caseína, ¿verdad? Entonces les vamos a dar proteína animal, pero no con tanta frecuencia. Entonces, a eso se refiere que las dietas vegetarianas son útiles porque aportan menos cobre. Y recuerden que si el paciente tiene esteatorrea, o sea, aumento de la presencia de grasas en las heces fecales, esto va también a favorecer la absorción de calcio y el magnesio y de zinc. Este algoritmo está en el libro. Aquí nos hace ver un poco cómo está toda la parte de la etiología de las hepatopatías en general, ¿no? Porque la hepatopatía, ya sea por causa alcohólica,
por otra causa tóxica de otra etiología o por una enfermedad infecciosa grave, ¿verdad? A la larga nos va a producir los mismos problemas porque es el mismo hígado el que se termina dañando. Entonces, la desnutrición pues se origina por todas esas razones que pueden ver ustedes ahí. Anorexia, sensación precoz, náusea, alteración metabólica, alimentación restringida, digestión insuficiente, hipoabsorción y hepatopatía. Y ojo, el paciente, casi siempre la gente refiere a estos pacientes a manejo nutricional cuando ya están, perdonen la palabra, cuando están ya más de allá que de acá. Cuando ya muchas veces, no quiere decir que no le podamos ayudar, pero cuando ya el caso ya está bien agravado. Y eso tiene que ver con el hecho de que la importancia del nutricionista en nuestro medio, por lo menos en el hondureño, es de reciente incorporación. O sea, hasta hace poco han entendido en los manejos médicos de que el papel del nutricionista es esencial y no solo al final de la enfermedad, sino que desde el principio. Y aquí a veces uno se siente frustrado porque el familiar llega con las expectativas de que va donde el nutricionista y que le va a resolver todo ya con la comida, pero cuando está bien avanzado, no quiere decir que no podamos hacer, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando llega el paciente con una esteatosis, cuando viene empezando la hepatopatía, que podemos hacer mucho más. Entonces, el paciente llega con las expectativas, no que para eso va a ir donde el nutricionista, pero como sucede con las enfermedades, desde el punto de vista médico también ya no se puede hacer mucho. No quiere decir que no vayamos a hacerlo, pero tener eso bien claro y no sentirnos también mal y frustrados, porque eso nos puede pasar, ¿no? Ya cuando uno ve paciente, y lo mismo pasa con los pacientes renales, que la generalidad ha sido mandarlos hasta que ya están, como dice la gente de forma común y corriente, más de allá que de acá, ¿no? Cuando ya solo son cuidados paliativos, ¿no? Bueno, entonces esto revisar siempre, pueden ver en el algoritmo también, ahí están los hallazgos clínicos que los hemos revisado ya. El tratamiento médico es muy importante, también porque estos pacientes les van a dar, por ejemplo, un medicamento que se llama lactulosa. La lactulosa es un azúcar no digerible, que tiene la característica de que es laxante. Entonces, el estreñimiento en estos pacientes con hepatopatía grave es malísimo porque favorece la aparición de la encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque se produce más amonio. Cuando el paciente está estreñido, se produce más amonio y el amonio juega un papel también en el tema del desarrollo de la encefalopatía hepática. El tratamiento nutricional, aquí lo pueden ver de forma resumida, revisan el algoritmo ahí en su libro y creo que con lo que hemos mencionado pues ya vamos bien adelantado. Vean por favor, este no es el cuadro, pero ahí pueden ver los signos de las carencias nutricionales. Este creo que es de la edición anterior, pero aparece otro en la edición nueva. Y solo repasar un poquito fuerte lo que es la encefalopatía hepática. Les había comentado, es un síndrome que se caracteriza por confusión mental, alteraciones neuromusculares, los pacientes se ponen rígidos, los pacientes tienen descontrol de su estado de conciencia, como pueden ponerse agitados, pueden ponerse estuporosos y llegar hasta coma y puede llegarles a causar la muerte. ¿Qué cosas desencadenan la encefalopatía hepática? ¿Y por qué nosotros también como nutricionistas contribuimos a disminuir las posibilidades o el riesgo de que le dé encefalopatía al paciente? ¿Qué cosas desencadenan la encefalopatía hepática? Una hemorragia digestiva. Cuando ocurre una hemorragia digestiva, la destrucción, el catabolismo de las proteínas de la sangre hace que se produzca también más amonio y eso se absorbe. Y recuerden que el hígado no puede convertir el amonio en urea y por tanto se va a acumular. ¿Y por qué ayudamos a disminuir el riesgo de hemorragias digestivas? Con las alimentaciones blandas, mantener una hidratación adecuada, alimentos que no vayan de textura suave, humedad en las mucosas, que no vayan a dañar, que no se vaya a romper una varices esofágica por culpa de un alimento tostado que le dieron al paciente, por culpa de un pan tostado. Y vean que a veces se nos puede ir la onda
cosas que nos pueden pasar, no porque no las sepamos, se nos puede ir de la mano, poner en el plan una rebanada de pan y si habíamos trabajado sobre el anterior, lo teníamos como pan tostado. Bueno, entonces tener todos esos cuidados, ¿no? Entonces, porque un pan tostado puede romper una varices esofágica, ¿no? El desequilibrio hidroelectrolítico, la uremia, las infecciones, la hiperglicemia también puede favorecer. La hipoglicemia también puede favorecer la encefalopatía hepática y nuestro papel en ayudar a disminuir el riesgo de que les dé hipoglicemia. Y fíjense que la abstinencia alcohólica, como recuerden que hacen un síndrome de abstinencia, puede favorecer la encefalopatía hepática, pero eso no quiere decir que no haya que calmarles el licor, no haya que pararles el licor, sino que tener en cuenta, pero eso lo hace su médico, de que en el momento de la abstinencia puede hacer una encefalopatía, porque los pacientes cuando entran en abstinencia hacen una encefalopatía por abstinencia y esto puede precipitar la encefalopatía hepática. El estreñimiento favorece la encefalopatía hepática si el paciente se deshidrata, ¿verdad? Bueno, nosotros a través de propiciar una alimentación que tenga un balance mayor de aminoácidos de cadena ramificada, también podemos ayudar a contribuir a disminuir el riesgo de encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática, dependiendo de su severidad, se clasifica en 4 fases. Eso está en el libro. No tenemos que saberlo de memoria porque somos de nutrición, pero sí saber que la más grave es cuando el paciente llega a coma, ¿verdad? Hay 4, se la clasifican en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Hay 3 teorías, no está claro todavía exactamente por qué se produce la encefalopatía hepática. Hay una teoría que se basa en que es la acumulación de amoníaco. Porque recordemos que como el amoníaco no puede ser convertido en urea, se acumula de forma excesiva y se convierte en un tóxico para el cerebro. Y la principal fuente de amoníaco es la síntesis endógena en el tubo digestivo a partir del metabolismo proteico y degradación de bacterias y también de la sangre cuando ésta se ha derramado en el tubo digestivo por una hemorragia gastrointestinal. Los niveles de amoníaco en sangre se pueden medir. De hecho, estos pacientes con alteraciones hepáticas, cuando llegan con alteraciones del estado de conciencia, les mandan a hacer niveles de amonio para ver si se les subió el amonio. También hay otra teoría que se basa en una contribución del complejo del receptor GABA, ácido GABA aminobutírico, ¿verdad? Que también contribuye a que se produzca la encefalopatía hepática. No vamos a profundizar en eso, no nos compete tanto, pero sí saber de que hay 3 teorías: la de acumulación de amoníaco, la del complejo receptor del GABA, ácido gamma aminobutírico, ¿verdad? Y la tercera teoría que también tiene que ver con nosotros, que es la teoría de los neurotransmisores alterados, en la que se maneja de que el desequilibrio entre los aminoácidos a nivel plasmático contribuye a la encefalopatía. O sea, este desequilibrio consiste en que disminuyen los aminoácidos de cadena ramificada a nivel de sangre. Y recuerden que los aminoácidos de cadena ramificada son la valina, la leucina y la isoleucina. Entonces, estos disminuyen y por otro lado aumentan los de cadena, los aromáticos, que son el triptófano, la fenilalanina y la tirosina, ¿verdad? Y esto altera el funcionamiento mental. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que también los aminoácidos de cadena ramificada proporcionan alrededor del 30% de necesidades energéticas del músculo esquelético, cardíaco y también de necesidades energéticas del cerebro, ya que en estos pacientes se activa la gluconeogenia por el problema del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces, esto hace también que se reduzcan los aminoácidos de cadena ramificada. O sea, por un lado, ¿por qué disminuyen? Porque el organismo empieza a gastar también los aminoácidos de cadena ramificada, porque, recordemos, aparece la gluconeogenia porque el organismo tiene que sacar glucosa de otros lados y utiliza de leña, como dicen, los aminoácidos de cadena ramificada. Y por eso aumentan los aromáticos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta alteración del cociente
plasmático entre aminoácidos de cadena ramificada y aminoácidos aromáticos, ¿verdad?, puede contribuir a la encefalopatía hepática, ya que se postula, ¿verdad?, que cuando aumentan los aminoácidos de aromáticos, la captación cerebral de los de cadena ramificados se limita, porque empiezan a competir con transportadores que son necesarios para atravesar la barrera hematoencefálica. Esta explicación es un poco compleja, ¿verdad?, pero bueno, ya entendemos de dónde viene por lo menos esa teoría de que la encefalopatía hepática puede estar desencadenada por un desequilibrio de los aminoácidos de cadena ramificada y con los aminoácidos aromáticos, y por esta razón vamos a manejar el tema de que en el aporte de proteínas de estos pacientes tenemos que dar un mayor aporte de proteínas con que tengan un balance mayor de aminoácidos de cadena ramificada. ¿Y cuáles eran? Vamos a ver si alguien las recuerda. ¿Cuáles son las proteínas que tienen un balance mayor, un porcentaje mayor de aminoácidos de cadena ramificada con respecto a los aminoácidos aromáticos? Vamos a ver si alguien las recuerda. Caseína. La caseína. Y las proteínas de origen vegetal. Que no se nos olvide eso. Esto es elemental. Entonces, propiciar el mayor consumo de proteínas que tengan un balance mayor o un porcentaje mayor de aminoácidos de cadena ramificada con respecto a los aminoácidos aromáticos. No quiere decir que no les podamos dar nada de proteína de origen vegetal, pero obviamente vamos a tener que tener cuidado, ¿no? Bueno, esta vez en resumen las teorías de la encefalopatía hepática. Tratamiento nutricional, ya lo sabemos, ahorita lo mencionamos, 3 minutos faltan. Preferir aminoácidos de cadena ramificada, ya lo dijimos, pero voy aquí, dice también qué otra ventaja tienen las proteínas de origen vegetal, además de los alimentos vegetales, ¿no? En general, el alto contenido de fibra en el que aparece en los vegetales nos ayuda también a intervenir en la excreción de nitrogenados, porque recordemos, la fibra también arrastra un poco de amonio. Entonces, si el paciente hepático con problema hepático tiene problemas por el aumento de la producción de amoníaco a nivel intestinal, la fibra ayuda a arrastrar un poco ese amoníaco a través de las heces y contribuye a que se disminuya la absorción intestinal y no pase tanto al torrente sanguíneo, ¿verdad? No olvidarlo. Y vuelvo a enfatizar el tema de las proteínas. Hay un poco de controversia, sobre todo con las cantidades, pero digamos que en general se vienen a tolerar 1.5 gramos por kilo de peso, pero ustedes van a valorar el estado general del paciente, porque también, ojo, no hemos llegado a ese tema. No olvidar que el paciente con problema renal puede tener un paciente con problema hepático puede tener problema renal, y por otro lado, esa es otra situación en la que vamos a tener que ver cómo le damos las proteínas también. Podemos tener pacientes con falla hepática, como en estos casos, y también pacientes con falla renal de forma simultánea. Y aquí uno dice, ¿y por dónde empiezo? ¿Por el problema hepático, por el problema renal? Entonces, son los retos, son los casos ahí un poco, como decir que son complejos de manejar, así como le pasa a los médicos de manejar, que son complejos estos casos. También lo mismo sucede en algunos casos de dietoterapia, ¿verdad? Es importante, sobre todo en nuestro país, bueno, y en general en todas partes del mundo, las herbolarias. No debemos estar en contra de las herbolarias, tampoco también considerarlas las panaceas, pero también tener cuidado, porque mucha gente, la medicina natural tiene un estudio
hay gente que estudia la medicina natural porque en efecto hay una diversidad de plantas que tienen propiedades. De hecho, muchos medicamentos se extraen de las plantas, ¿no? Pero hay gente que se pone a recetar cosas de medicina natural y no sabe, ¿no? Entonces, la gente maneja en nuestro medio la concepción, concibe de que todo lo natural no hace daño, ¿no? Y eso no es cierto. Lo natural desequilibrado también hace daño, ¿no? Y hay muchas herbolarias que pueden causar daño hepático. Son las 7 de la noche, compañeros, no los atraso. Seguimos mañana.